La puerta de roble de la hacienda se cerró con un sonido pesado. El ingeniero Morales, un hombre de manos suaves y sonrisa nerviosa, finalmente se había ido. Rechina, a sus 83 años, recogió las tazas de café de la mesita de centro. Sus movimientos eran lentos, precisos. Llevaba toda la mañana observando. Observó la forma en que su esposo Ricardo, un hombre de 70 años que aún se creía joven, no le quitaba los ojos de encima al ingeniero. Observó cómo Sofía, la esposa de su hijo, se reía demasiado fuerte de los chistes sin gracia del visitante. Su propio hijo, Mateo, no notaba nada. Él solo veía a un académico fascinado con las tierras de la familia. Un hombre muy amable, ¿verdad, mamá?, dijo Mateo mientras se levantaba. Dice que nuestro suelo es único, que podría escribir un gran estudio. Rechina asintió sin decir palabra. Puso las tazas en una bandeja de plata. El café de olla todavía soltaba un poco de vapor. Olía a canela y a mentira. Sí que lo es, dijo Sofía, y su voz sonó extraña, demasiado brillante. Un suelo con un gran potencial. ¿Verdad, Ricardo? Ricardo, que miraba por la ventana cómo se alejaba el auto del ingeniero, se sobresaltó. ¿Qué? Ah, sí, potencial. Siempre lo he dicho. Estas tierras son un tesoro. Mateo sonrió, orgulloso. Bueno, tengo que volver al pueblo. Unos asuntos del almacén. Los veo en la cena. Besó la frente de Rechina, le dio un beso rápido a su esposa y salió. En la gran sala de la hacienda Las Rocas quedaron solo ellos tres. El silencio se hizo espeso, pesado. Rechina se dirigió a la cocina con la bandeja. Ricardo se sirvió un trago de tequila, algo que nunca hacía antes del mediodía. Sofía se sentó en la mecedora de Rechina, el lugar donde nadie, nunca, se sentaba. Empezó a mecerse lentamente, con una sonrisa en los labios. Rechina dejó las tazas en el fregadero. Sus manos no temblaban, su corazón tampoco. El miedo era un lujo que no se podía permitir. Regresó a la sala para recoger una servilleta de tela que se había caído al suelo, y entonces lo vio. Junto a la silla donde se había sentado el ingeniero Morales, había una carpeta de cartón delgada. La había olvidado. Rechina la recogió. Iba a guardarla para entregársela a Mateo, pero el título en la portada le llamó la atención. Prospección geológica preliminar, propiedad Las Rocas. La abrió. No entendía los mapas ni los gráficos, pero entendía las palabras. Buscó las conclusiones del informe. Y ahí estaban, escritas con una claridad brutal. Yacimiento de alta concentración, columbita tantalita. Valor estimado, incalculable. Debajo de esas palabras había una nota escrita a mano con la letra de Ricardo. La vieja no debe saberlo. Proceder según el plan. El aire se le fue de los pulmones. No hizo ningún ruido. Dobló el informe y se lo guardó en el bolsillo de su delantal. Se asomó a la ventana que daba al jardín trasero, buscando a Ricardo. Y lo que vio le convirtió la sangre en hielo. Ricardo y Sofía estaban junto al viejo rosal. Él la tenía sujeta por la cintura. Ella le acariciaba el cuello. Y entonces se besaron. No fue un beso robado, fue un beso largo, posesivo, un beso de dueños. Rechina se apartó de la ventana. Se quedó muy quieta en el centro de la sala. Esperó. No tuvo que esperar mucho. Un minuto después, entraron del jardín, sonriendo, cómplices. ¿Todavía aquí, Rechina?, dijo Ricardo tratando de sonar casual. Deberías descansar un poco. Ha sido una mañana ajetreada. Rechina no contestó. Sacó la carpeta de su delantal y la puso sobre la mesa de centro. El golpe seco resonó en el silencio. El ingeniero olvidó esto. La sonrisa de Sofía se congeló. Ricardo se puso pálido. Se miraron el uno al otro por una fracción de segundo. Ah, sí, papeles sin importancia, dijo Ricardo acercándose para tomar la carpeta. Rechina puso una mano encima, impidiéndoselo. Lo leí.
Ricardo retiró su mano como si la carpeta quemara. No sabes lo que lees, Regina. Son tecnicismos, cosas de agronomía. Leí la palabra coltán, dijo Regina, y su voz era tranquila, terriblemente tranquila. Leí que vale millones, y leí tu nota. La vieja no debe saberlo. Sofía dejó de mecerse. Se levantó y caminó hasta quedar al lado de Ricardo. Ahora eran 2 contra 1. Con todo respeto, suegra, dijo Sofía, y en su voz no había ni una gota de respeto. Usted está confundiendo las cosas. Es un simple estudio para mejorar los cultivos. ¿Y el beso también era para mejorar los cultivos? El silencio que siguió fue total, absoluto. Ricardo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sofía, en cambio, levantó la barbilla. Su miedo se transformó en desafío. «Ah», dijo ella con una pequeña sonrisa cruel. «Así que también vio eso. Bueno». Supongo que nos ahorra muchas explicaciones incómodas. «Sofía, cállate», susurró Ricardo aterrado. «¿Por qué, mi amor?», respondió ella mirándolo a él, pero hablando para que Regina escuchara. «Ya es hora de que tu madre entienda la nueva realidad. Mateo es un soñador, un buen hombre, pero no tiene la fuerza para manejar un tesoro como este. Nosotros sí». «¿Nosotros?», repitió Regina, y por primera vez su voz tembló un poco. «Sí, Ricardo y yo», dijo Sofía, dando un paso al frente. «Hemos estado juntos por más de 1 año. Y no solo eso, hay algo más que debes saber». Se tocó el vientre con una mano. «Estoy embarazada. Y este hijo, tu nieto, es de Ricardo». Ricardo cerró los ojos. El color había desaparecido por completo de su rostro. «No tenías que decirlo así», murmuró. «Claro que tenía», replicó Sofía con dureza. «Quiero que tu madre entienda que no tiene opción. Este niño que viene en camino es el verdadero heredero de esta fortuna, no el hijo de un hombre débil que no sabe ni dónde está parado. Necesita un futuro asegurado». Regina se apoyó en el respaldo de un sillón. Sus piernas de repente se sentían débiles. La traición era una cosa, pero esto era un abismo. «Ustedes le van a romper el corazón a mi hijo», dijo en un susurro. «A Mateo se le dirá que el hijo es suyo», dijo Ricardo encontrando su voz por fin. Era una voz áspera, irreconocible. «Él nunca tiene por qué saber la verdad. Será nuestro secreto». «¿Y yo? ¿Qué esperan que haga yo? ¿Que me quede callada mientras destruyen a mi familia?». Sofía se rió, una risa corta y fea. «Tú vas a colaborar. Firmarás los papeles que te daremos, unos documentos para un nuevo proyecto agrícola. Cederás el control administrativo de la propiedad. Lo harás por el bien de la familia, para no causar un escándalo. ¿Y si me niego?». La sonrisa de Sofía desapareció. Su rostro se endureció. «Entonces tendremos que tomar otras medidas. La gente de tu edad a veces se confunde, olvida las cosas, se vuelve incapaz. Un juez podría escuchar a tu preocupado esposo y a tu devota nuera. Podría decidir que ya no estás en condiciones de tomar decisiones. Te asignarían un tutor legal. Y ese tutor, por supuesto, sería Ricardo». La amenaza quedó flotando en el aire. Era brutal, directa. Le estaban diciendo que la encerrarían en su propia casa, que le quitarían su voz, su voluntad, que la convertirían en una sombra. Regina los miró. Miró el rostro aterrorizado y culpable de su esposo de 35 años. Miró el rostro duro y ambicioso de la mujer que su hijo amaba. El dolor en su pecho era físico, como una herida abierta, pero debajo del dolor algo más empezaba a crecer, una dureza fría, una claridad de acero. Su padre, el hombre que le había dejado esa tierra, siempre le decía: «El miedo es óxido, mija, no dejes que te coma por dentro». Ella no dijo nada más, no gritó, no lloró, no suplicó. Se dio la vuelta y caminó lentamente hacia las escaleras que llevaban a su habitación.
No hemos terminado de hablar, le gritó Sofía a su espalda. Regina no se detuvo. Subió el primer escalón, luego el segundo. ¿A dónde crees que vas, Regina?, dijo Ricardo con una falsa autoridad en la voz. Ella se detuvo a mitad de la escalera. Sin voltear, con la espalda perfectamente recta, contestó. Su voz sonó clara y firme en el silencio de la casa. Voy a mis aposentos. Ustedes ya dijeron todo lo que tenían que decir. Ahora me toca a mí pensar. Y siguió subiendo, dejando a los dos traidores en medio de la sala. Ellos habían ganado la primera batalla, sí. Creían que la habían acorralado, creían que la habían destruido. Pero mientras subía cada escalón, Regina no sentía derrota. Sentía el peso de una guerra que apenas comenzaba. Y en esa guerra, ella no pensaba perder. La mañana siguiente, Regina no bajó a preparar el café. Se quedó en su habitación, junto a la ventana, viendo cómo el sol pintaba de oro los campos de la hacienda. Escuchaba los sonidos de la casa. Escuchó los pasos de Ricardo en el pasillo, vacilantes. Escuchó la voz falsamente dulce de Sofía llamándolo desde la cocina. Escuchó la cafetera, luego el silencio. Sabía que la estaban esperando. Sabía que el siguiente acto de la obra ya estaba escrito. Cuando finalmente bajó, ellos ya estaban sentados a la mesa del comedor. Ricardo leía el periódico, pero sus ojos no se movían de la misma línea. Sofía revolvía su té con una cucharita de plata y el tintineo era el único sonido en la habitación. Regina se sentó en su lugar de siempre, en la cabecera. No dijo buenos días. Nadie se los dio a ella. La criada, una muchacha joven llamada Lucha, entró con una jarra de jugo de naranja. Le sirvió a Regina sin mirarla a los ojos. El miedo se podía oler en el aire. Justo en ese momento, la puerta principal se abrió y entró Mateo. Venía sonriendo, con la energía de un hombre que cree que el mundo es un lugar bueno. «Buenos días, familia», dijo en voz alta. Se detuvo para besar la frente de su madre, pero fue un beso rápido, casi una obligación. Luego fue hacia Sofía y le dio un beso largo en los labios. ¿Cómo amaneció la mujer más bella del mundo? Mucho mejor ahora que estás aquí, mi amor, respondió Sofía tocándole la cara. Mateo se sentó y se sirvió una taza de café. Miró la mesa. ¡Qué callados están todos! ¿Pasó algo? Ricardo dobló el periódico lentamente. Lo puso a un lado de su plato. Miró a Sofía. Sofía miró a Ricardo. Era una señal. Hijo, empezó Ricardo, y su voz sonaba extraña, como si le costara trabajo hablar. Tu madre y nosotros tuvimos una conversación ayer. Una conversación difícil. Mateo frunció el ceño. Miró a Regina. «Mamá, ¿estás bien?» Regina lo miró directamente a los ojos. Quería decirle todo. Quería gritarle la verdad. Pero la mirada suplicante y advertida de Ricardo la detuvo. Sabía que cualquier cosa que dijera sería usada en su contra. «Estoy bien, hijo. Tu padre exagera». Sofía soltó una risita que no tenía nada de alegre. «No, Regina, no exagera. Mateo, mi amor, tenemos que ser honestos contigo. Tu madre no ha estado bien últimamente». Mateo dejó la taza sobre el plato. El golpe hizo un ruido fuerte. «¿A qué te refieres con que no ha estado bien? Mi madre está perfectamente». «No, no lo está», dijo Sofía, y su voz de repente se llenó de una falsa compasión. Ayer, después de que se fue el ingeniero, tuvo una crisis. Empezó a decir cosas muy extrañas, cosas que no tienen sentido. Regina apretó los puños debajo de la mesa. «Yo no tuve ninguna crisis, dije la verdad». «¿Ves?», dijo Ricardo señalando a Regina con la cabeza. «A eso se refiere. Cree que sus ideas son la verdad. Nos acusó de querer robarle la tierra. Dijo que el ingeniero Morales no era un académico, sino parte de un complot». Mateo miró a su madre confundido. «Mamá, ¿eso es cierto? ¿Por qué dirías algo así? El señor Morales es un hombre respetable». «Mateo, ese hombre encontró algo en nuestras tierras,
algo muy valioso, dijo Regina, tratando de mantener la calma. ¡Basta!, interrumpió Sofía, poniéndose una mano en la frente. No puedo seguir escuchando esto. Es demasiado para mí. Mateo se levantó de inmediato y fue hacia ella. Se arrodilló a su lado. ¿Qué tienes, mi vida? ¿Te sientes mal? Sofía lo miró con los ojos llenos de lágrimas falsas. Tomó la mano de Mateo y la puso sobre su propio vientre. No estoy mal, mi amor. Al contrario, es solo que, en mi estado, estas emociones son muy fuertes. La cara de Mateo se transformó. Pasó de la confusión a la incredulidad y luego a la alegría pura. Vamos a... Sofía asintió, sonriendo entre lágrimas. Sí, mi amor, vamos a ser papás. Tienes casi 2 meses. Mateo la abrazó con fuerza, la levantó en brazos y dio una vuelta. La risa de su hijo, una risa honesta y feliz, fue como un cuchillo en el corazón de Regina. Vio cómo Ricardo se levantaba para felicitarlo, dándole una palmada en la espalda que era la cumbre de la hipocresía. «Felicidades, hijo. Me has hecho el abuelo más feliz del mundo». Mateo, con los ojos brillantes, se acercó a su madre. «¿Oíste, mamá? ¡Vas a ser abuela!». Regina se levantó. Su rostro no mostraba ninguna emoción. «Felicidades, hijo». Su voz sonó fría, distante. Mateo borró la sonrisa. «¿Eso es todo lo que vas a decir? Pensé que te alegrarías». Y ahí, Sofía vio su oportunidad. «Claro que no se alegra, Mateo», dijo secándose una lágrima inexistente. «¿Cómo podría alegrarse? En su mente, este bebé es parte del complot». «¿Qué complot? Ya basta de esa palabra», exclamó Mateo perdiendo la paciencia. «Pregúntale a tu madre», dijo Ricardo con un tono de falsa resignación. «Pregúntale qué más nos dijo ayer. Dile, Regina, dile la barbaridad que dijiste sobre Sofía y sobre mí». Regina sintió la trampa cerrarse a su alrededor. Si hablaba, confirmarían su locura. Si callaba, confirmarían su culpa. «Dije lo que vi», contestó ella mirando a Ricardo. «Los vi en el jardín». Mateo la miró, sin entender. «¿Ver qué, mamá? ¿De qué estás hablando?» «Tu madre cree que nos vio besándonos», dijo Sofía, y fingió un escalofrío de horror. Mateo fue espantoso. Sus ojos estaban perdidos. Estábamos Ricardo y yo hablando de las nuevas rosas, y ella salió gritando cosas horribles, que éramos amantes, que el hijo que yo esperaba era de él. El color desapareció de la cara de Mateo. Miró a su padre, miró a su esposa, luego miró a su madre. Su mirada era de puro dolor. «Mamá, por el amor de Dios, ¿cómo puedes decir algo así?» «Es la verdad, Mateo». «No, no es la verdad», gritó Mateo golpeando la mesa con el puño. «Es una monstruosidad. Es mi padre. Es mi esposa». «Hijo, cálmate», dijo Ricardo poniendo una mano en su hombro. «Entendemos que estés en shock. Nosotros también lo estamos. Pero tienes que entender, tu madre está enferma. Estas ideas no son suyas. Es la edad, la soledad. Desde que murió papá, ella no es la misma», añadió Sofía con voz temblorosa. «Se ha ido encerrando en su propio mundo, un mundo de fantasmas y conspiraciones». Regina los observaba. Eran perfectos, un equipo bien ensayado. Cada palabra, cada gesto, estaba calculado para envenenar la mente de su hijo. Y lo estaban logrando. «Mateo, por favor, escúchame», dijo Regina dando un paso hacia él. «Ellos te están mintiendo. Quieren la tierra. Hay un informe geológico». «Ya basta», la interrumpió Mateo retrocediendo como si ella lo quemara. «No quiero oír más locuras. No quiero oír que insultes a mi esposa el día que me dice que vamos a tener un hijo». «Pero es que ese hijo... ¡Cállate!». El grito de Mateo resonó en todo el comedor. Lucha, la criada, que estaba cerca de la puerta, se echó a correr asustada.
Mateo respiraba con dificultad. Su rostro estaba rojo de ira y de dolor. No sé qué te pasa, mamá. No sé por qué haces esto, pero tienes que parar. Sofía empezó a llorar suavemente. Es por mí, Mateo. No me quiere. Desde que llegué a esta casa he sentido su rechazo. Y ahora que voy a darte un heredero, su rechazo se ha convertido en esto, en odio. Eso no es verdad, dijo Regina con voz cansada. Yo te abrí las puertas de mi casa y de mi corazón. ¿Y así nos pagas?, exclamó Ricardo, acusándonos de las peores cosas que un ser humano pueda imaginar. Regina, tienes que aceptar que necesitas ayuda, un médico, alguien con quien hablar. Yo no necesito ningún médico. Estoy más cuerda que ustedes dos juntos. Mateo se pasó las manos por el pelo. Parecía un animal atrapado. Mamá, por favor, suplicó y su voz se rompió. Hazlo por mí. Si no es por ti, hazlo por mí. Y por tu nieto. El doctor dice que Sofía necesita un embarazo tranquilo, sin estrés, sin estas crisis. La palabra final fue el golpe de gracia. La habían acorralado por completo. Ahora, cualquier resistencia de su parte no era una defensa de la verdad, sino un ataque directo contra la salud de su nuera y de su nieto no nacido. Regina miró el rostro de su hijo. Vio su sufrimiento, su confusión. Vio el amor que sentía por Sofía. Y entendió que había perdido, por ahora. No dijo nada más. Se dio la vuelta. Caminó hacia la puerta del comedor. ¿A dónde vas?, le preguntó Mateo con la voz llena de angustia. Regina se detuvo en el umbral. No se giró para mirarlo. A un lugar donde el aire no esté envenenado. Salió del comedor y cruzó la gran sala. Abrió la pesada puerta de roble y salió al sol de la mañana. Se quedó de pie en el porche, respirando hondo. El corazón de su hijo estaba roto, y se lo habían roto usando a ella como martillo. Ellos, desde adentro, la observaban por la ventana. Creían que la habían vencido. Creían que la habían aislado. Y lo habían logrado. Estaba sola, completamente sola. Pero el aire fresco le aclaró la mente. Esto no era el final. Era el principio de una guerra silenciosa. Y ella era la dueña de la tierra donde se iba a librar la batalla. Habían pasado 2 días. 2 días de silencio espeso, de comidas sin palabras y de miradas que se evitaban en los pasillos. Regina se había refugiado en la cocina. El ritmo de las viejas tareas la mantenía anclada a la realidad. Estaba sentada a la gran mesa de madera escogiendo frijoles. Sus dedos, arrugados por el tiempo, separaban con pericia la piedra pequeña de la legumbre buena. Un movimiento aprendido, repetido miles de veces. Un movimiento que no requería pensar. La puerta de la cocina se abrió. Era Mateo. Entró solo. Su cara ya no mostraba la ira de la última vez. Ahora había en ella una tristeza profunda, una resignación que era casi peor que el enojo. Llevaba en la mano una carpeta de cuero, gruesa y de aspecto importante. La puso sobre la mesa, encima de los frijoles esparcidos. «Mamá, tenemos que hablar». Regina no levantó la vista. Sus dedos siguieron moviéndose. «No tenemos nada de qué hablar, Mateo». «Sí, tenemos. Por favor, mírame». Ella se detuvo. Levantó la cabeza y lo miró. Vio las ojeras oscuras bajo sus ojos. Vio el sufrimiento en su rostro. Y le dolió. Le dolió profundamente ver a su hijo convertido en el mensajero del enemigo. «¿Qué quieres?» «Quiero que entiendas. Quiero que veas que esto no es un ataque contra ti. Es por el bien de todos». Abrió la carpeta. Dentro había un fajo de papeles de casi 20 páginas, lleno de cláusulas y sellos. «¿Qué es eso?», preguntó Regina, aunque ya lo sabía. «Es el plan para el proyecto agrícola Nuevo Amanecer», dijo Mateo, y recitó las palabras como si las hubiera memorizado. «Es un proyecto para modernizar la hacienda, traer nueva tecnología, optimizar los recursos. Nos hará
Nos hará muy prósperos, mamá. ¿Quién escribió ese plan? Mateo dudó un segundo. Sofía y mi padre lo han estado desarrollando con unos asesores. Es una oportunidad única. ¿Unos asesores?, repitió Regina. ¿El ingeniero Morales es uno de esos asesores? La cara de Mateo se ensombreció. Mamá, por favor, no empieces otra vez con eso. Solo pregunto. Quiero saber quién está detrás del futuro de mi familia. No hay nadie detrás. Somos nosotros. ¡Tu familia!, dijo Mateo levantando un poco la voz. ¿No lo entiendes? Esto es para asegurar el futuro de tu nieto, para que no tenga que pasar las dificultades que tú pasaste. Regina volvió a mirar los frijoles. Las dificultades me hicieron fuerte. A ti, la vida fácil te ha hecho ciego. No estoy ciego, replicó él, herido. Veo perfectamente. Veo a mi esposa, que está esperando un hijo mío, sufriendo por tus fantasías. Veo a mi padre, un hombre mayor, tratando de asegurar nuestro patrimonio. Y te veo a ti, encerrada en el pasado, negándote a ver la realidad. Justo en ese momento, Ricardo y Sofía entraron en la cocina. Su llegada fue demasiado oportuna para ser una coincidencia. Sofía se sirvió un vaso de agua. Ricardo se apoyó en el marco de la puerta. Estaban allí para dar el golpe final. ¿Algún progreso, cariño?, preguntó Sofía a Mateo, con una voz suave y venenosa. Mateo se pasó una mano por la cara. Se sentía frustrado. Mi madre no escucha, no quiere entender. Quizás no le hemos explicado bien los beneficios, dijo Ricardo acercándose a la mesa. Regina, mija, piensa en esto. Ya no tendrás que preocuparte por nada. El manejo de la hacienda será profesional. Tú podrás descansar, disfrutar de tus últimos años en paz. La palabra últimos sonó como una amenaza. Yo no estoy cansada, dijo Regina mirándolo fijamente. Y mi paz me la quitan ustedes, no el trabajo. Suegra, por favor, no sea tan terca, dijo Sofía, dejando el vaso con un golpe seco. Esto es más grande que sus caprichos. Hay un futuro en juego. El futuro de mi hijo. Tu hijo, repitió Regina en voz baja. Qué rápido lo usas como escudo. Sofía se acercó a ella. Su mirada era fría. Lo uso como lo que es, la razón más importante de todas. Y tú, con tu negatividad, le estás haciendo daño. El médico dijo que necesito reposo, 0 estrés, y tú eres una fuente constante de estrés. Regina se levantó. Su silla raspó contra el suelo de baldosas. Así que yo soy el problema, una vieja que se interpone en el camino de su ambición. No es ambición, es visión, corrigió Ricardo. Algo que tú perdiste hace mucho tiempo. Estás aferrada a esta tierra como si fuera un mausoleo. Y es una mina de oro. Bueno, una forma de decir. Una mina de coltán, querrás decir, dijo Regina. Los tres se quedaron en silencio. La palabra prohibida había sido pronunciada de nuevo. Mamá, te lo ruego, empezó Mateo. No, déjala que hable, lo interrumpió Sofía. Déjala que siga con sus delirios, a ver si así entiendes de una vez por todas que no está bien, que necesita ayuda. No necesito ayuda, dijo Regina, y su voz, aunque baja, llenó la cocina. Necesito que mi hijo abra los ojos. Mateo, mírame. Mírame a mí, no a ellos. ¿De verdad crees que yo, tu madre, inventaría algo tan terrible? ¿Crees que yo querría hacerte daño? Mateo la miró. En sus ojos había una batalla terrible. La duda luchaba contra la lealtad a su esposa. El amor por su madre luchaba contra el veneno que le habían metido en la cabeza. Yo no sé qué creer, mamá. Me están volviendo loco. Es muy simple, corazón, dijo Sofía, acercándose a él y tomándole del brazo. Cree en tu esposa, cree en tu padre, cree en la familia que estás formando, o cree en las confusiones de una anciana. La elección es tuya. Mateo cerró los ojos.
Cuando los abrió de nuevo, la batalla en su interior había terminado, y Regina supo, antes de que dijera una palabra, que ella había perdido. Él se acercó a ella. Su rostro estaba bañado en lágrimas. Se arrodilló frente a ella. Tomó sus manos, las manos que todavía olían a tierra y a frijoles. «Mamá», dijo, y su voz se quebró. «Mamá, te lo suplico. Por lo que más quieras en la vida, firma los papeles». Regina retiró sus manos. El tacto de su hijo le quemaba. «No me pidas eso, Mateo. No sabes lo que me estás pidiendo». «Sí, lo sé», sollozó él. «Te estoy pidiendo que salves a esta familia. Te estoy pidiendo que me des un poco de paz. Sofía está mal, no duerme, tiene miedo de perder al bebé por culpa de estas peleas. ¿Es eso lo que quieres? ¿Quieres ser la culpable si algo malo pasa?» Cada palabra era un golpe bajo, cruel, certero. La estaban acorralando con lo que más amaba. «Por favor, mamá», continuó él, aferrándose a su vestido. «No nos hagas esto. Olvídate de tus ideas. Olvídate de todo. Solo firma. Hazlo por mí. Hazlo por tu nieto. Será nuestro secreto. Nadie tiene que saber por qué lo hiciste. Solo fírmalo y todo esto terminará. Podremos ser una familia otra vez». Regina lo miró. Vio a su niño, a su único hijo, arrodillado y llorando a sus pies. Le estaba rogando que se rindiera. Le estaba pidiendo que se sacrificara por una mentira. Sintió un dolor tan profundo, tan amargo, que pensó que el corazón se le iba a partir en dos. Detrás de él, Ricardo y Sofía observaban la escena. No decían nada. No tenían que hacerlo. Su arma más poderosa estaba haciendo todo el trabajo. Regina se quedó de pie, inmóvil. Miró por encima de la cabeza de su hijo hacia la ventana de la cocina. Afuera, el sol brillaba sobre sus tierras, las tierras que su padre le había confiado, las tierras que ahora le exigían que traicionara. Bajó la mirada hacia su hijo. Su llanto era el sonido de la derrota, su propia derrota. «Déjenme sola», dijo, y su voz fue apenas un susurro. «Necesito pensar». Mateo levantó la cabeza. En sus ojos había una chispa de esperanza. «¿Eso es un sí?» Regina no respondió. Se apartó de él y caminó hacia la puerta que daba al patio trasero. Salió al aire fresco, dejando atrás a su hijo arrodillado, a su esposo traidor y a la víbora que había destruido su hogar. Ellos se miraron entre sí. En sus rostros había una sonrisa de triunfo. Creían que la habían quebrado. Creían que la batalla estaba ganada. Pero Regina, de pie bajo el sol, no sentía el calor. Sentía un frío glacial que le nacía desde adentro. Y en ese frío, su dolor no se disolvió. Se congeló y se convirtió en acero. Esa noche la casa estaba en silencio. Pero era un silencio diferente. Ya no era un silencio tenso, era un silencio de victoria. Desde su habitación, Regina escuchó el descorche de una botella de vino. Escuchó las risas bajas de Ricardo y Sofía en el salón principal. Estaban celebrando. Creyeron que la habían doblegado. Esperó hasta que los sonidos cesaron. Esperó hasta que escuchó sus pasos subiendo la escalera y las puertas de sus habitaciones cerrándose. Esperó una hora más. El viejo reloj del pasillo dio las 2 de la mañana. Entonces se levantó de la cama. No encendió ninguna luz. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre la madera fría. Cruzó el pasillo y bajó la escalera. La luna llena que entraba por los ventanales era suficiente para ver. Entró en el despacho de su difunto padre. El aire allí dentro olía a cuero viejo, a tabaco y a recuerdos. Nadie había usado esa habitación en 20 años. Ricardo le tenía miedo. Decía que era un cuarto triste. La verdad era que le tenía miedo al retrato que dominaba la pared. Era un óleo de su padre, don Aurelio Vega. Un hombre de mirada seria y manos fuertes. El hombre que había levantado esa hacienda de la nada. Regina se paró frente al retrato. El hombre del cuadro parecía mirarla. Parecía preguntarle
¿Qué iba a hacer? Voy a hacer lo que me enseñaste, papá, susurró ella en la oscuridad. Voy a pelear. Tocó el marco de madera del retrato. En la esquina inferior derecha, sus dedos encontraron una pequeña muesca, casi invisible. La presionó. Se escuchó un clic suave. Con cuidado, descolgó el pesado cuadro de la pared. Detrás, incrustada en el muro de adobe, había una pequeña caja fuerte de metal, vieja y oxidada. Usó la combinación que su padre le había enseñado cuando ella tenía 15 años, la fecha de la fundación de la hacienda. Giró la rueda con manos firmes. Izquierda, derecha, izquierda. La puerta de metal cedió con un chirrido. Dentro no había dinero. No había joyas. Solo había una cosa, una carpeta gruesa de cuero oscuro, sellada con el lazo de un notario de hacía más de 50 años. El sello de cera estaba intacto. La tomó en sus manos. Pesaba. Pesaba como la historia. La llevó al viejo escritorio de su padre y se sentó en su sillón. El cuero crujió bajo su peso. Por un momento se quedó quieta, sosteniendo la carpeta. Esto era todo. Su única esperanza. Su última defensa. Vio el viejo teléfono negro de disco que aún estaba sobre el escritorio, una reliquia. Hacía años que esa línea estaba cortada, o eso creían todos. Pero ella sabía un secreto. Su padre, un hombre desconfiado, había mantenido una línea local independiente, conectada directamente al pueblo, por si alguna vez fallaba la principal. Pagaba la anualidad en secreto, año tras año. Un gasto que Ricardo nunca notó en los libros. Levantó el pesado auricular. Escuchó el tono de línea, fuerte y claro. Le temblaron un poco los dedos al meterlos en los agujeros del disco. Marcó un número que sabía de memoria. El número de la casa del licenciado Benítez. El viejo amigo de su padre, su compadre. Un hombre de casi 90 años. Rezó para que aún viviera. Rezó para que contestara. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces. «¿Bueno?», contestó una voz de hombre rasposa por el sueño y la edad. Rechina sintió un alivio inmenso. «¿Licenciado Benítez? ¿Armando?». Hubo una pausa. «¿Quién habla a estas horas?». «Soy yo, Armando. Soy Rechina, la hija de Aurelio Vega». El silencio al otro lado de la línea fue largo. «Rechina, mi hija. Dios santo. ¿Pasó algo malo? ¿Estás bien?». «No, Armando, no estoy bien. Necesito tu ayuda». Escuchó cómo el viejo abogado se sentaba en su cama. Escuchó el crujido del colchón. «Claro que sí, mija. Lo que sea. Tu padre me hizo prometerle. Dime qué pasa». Rechina tomó aire. No lloró, no se quejó. Habló con una voz clara y precisa. «Ricardo y la esposa de Mateo quieren quitarme la hacienda. Tienen unos papeles, un proyecto agrícola. Quieren que los firme. ¿Quieren que cedas tus derechos?». «Sí». «Y han puesto a Mateo en mi contra. Me están acorralando». «Entiendo», dijo el abogado. Su voz ya no sonaba soñolienta, sonaba alerta, afilada. «¿Te han amenazado?». «Dicen que si no firmo, dirán que perdí la razón, que me declararán incapaz». El licenciado soltó una palabrota en voz baja. «Los cobardes, usando el arma más sucia de todas. Escúchame, Rechina. ¿Recuerdas la carpeta de cuero que tu padre guardaba en el despacho?». «La tengo en mis manos ahora mismo». El tono del abogado cambió por completo. La preocupación se fue. En su lugar, había una dureza de acero. «Bien, muy bien. ¿El sello está intacto?». «Sí». «Perfecto. No la abras. No dejes que nadie la vea. Ese es tu escudo, Rechina. Y es tu espada. Es el testamento de la voluntad de tu padre». «¿Qué hay adentro, Armando? Mi padre nunca me lo dijo. Solo dijo que era la raíz de todo». «Adentro, mija, están los papeles que nadie sabe que existen. Cuando tu padre compró las tierras, el gobierno le cedió la superficie, la hacienda, los campos.
Pero tu padre, que era más listo que todos, hizo un trato aparte. Un trato que le costó mucho dinero y muchos favores. Él compró los derechos de explotación del subsuelo, los derechos mineros, y los registró a tu nombre, solo a tu nombre. Rechina se quedó sin aliento. ¿A mi nombre? Sí. En ese documento, que es un fideicomiso irrevocable, se estipula que tú, y solo tú, eres la dueña de todo lo que hay bajo la tierra de las rocas. Es un derecho personalísimo. No se puede vender, no se puede ceder, no se puede transferir mientras vivas. ¿Entiendes lo que significa? Rechina sintió que la fuerza volvía a su cuerpo. Significa que ellos pueden ser dueños del plato, pero yo soy la dueña de la comida. El abogado se rió por lo bajo, una risa seca, satisfecha. Exactamente. Pueden plantar lechugas si quieren, pero no pueden cavar ni 1 centímetro para sacar nada de valor sin tu permiso. Y ese permiso, tú nunca se lo vas a dar. Su proyecto agrícola es una farsa. Su venta a una compañía minera es imposible. Tienen en sus manos un papel sin valor. Rechina cerró los ojos. Apoyó la frente sobre el cuero frío de la carpeta. ¿Qué hago ahora, Armando? Me están presionando. Mateo, mi hijo, me suplicó de rodillas que firmara. Vas a hacer exactamente lo que yo te diga, dijo el abogado, y su voz era la de un general dando órdenes. Primero, vas a mostrarte derrotada. Les vas a decir que vas a firmar. ¿Qué? Hazme caso, Rechina. Diles que sí. Dales una falsa seguridad. Pero pon una condición. Diles que quieres que la firma sea un acto formal, con todos presentes. Quieres que inviten a sus inversionistas. Quieres que traigan a su notario. No entiendo, Armando. ¿Por qué haría eso? Porque vamos a dejar que la serpiente salga completa de su agujero antes de cortarle la cabeza. Necesitamos que todos los culpables estén en la misma habitación. Necesitamos testigos de su fraude. Rechina asintió lentamente, aunque él no podía verla. Está bien, lo haré. Segundo, no vuelvas a hablar conmigo. Ellos pueden estar escuchando. A partir de ahora, estás sola hasta el momento final. ¿Puedes hacerlo? Sí, dijo Rechina. Su voz ya no temblaba. ¡Puedo hacerlo! Bien, yo me encargaré del resto. Tengo que hacer unas llamadas. Despertar a unos viejos amigos. No te preocupes por nada. Yo estaré allí. Tu padre nunca perdonaría que te dejara sola en esto. Gracias, Armando. Gracias. No me agradezcas a mí. Agradécele a la inteligencia de tu padre. Ahora cuelga el teléfono y vuelve a tu cama. Y mañana, mija, mañana actúa. Dales el mejor papel de tu vida. Rechina colgó el auricular en su base. El clic finalizó la llamada. Se quedó sentada en la oscuridad por un largo rato, con la carpeta de cuero sobre sus rodillas. El peso ya no se sentía como una carga, se sentía como el peso de un arma. Se levantó. Volvió a poner la carpeta dentro de la caja fuerte, cerró la puerta de metal, giró la rueda, colgó el pesado retrato de su padre de nuevo en su lugar. Nadie sabría que había estado allí. Salió del despacho y subió a su habitación. Se metió en la cama. Por primera vez en muchos días, no sintió miedo, no sintió dolor, sintió el frío de la batalla que se acercaba. Y por primera vez en su vida, entendió la sonrisa en el rostro de su padre en el retrato. No era una sonrisa de paz, era la sonrisa de un guerrero. Al día siguiente, Rechina bajó a desayunar. Se sentó a la mesa y se sirvió un poco de fruta. No habló. Esperó. Mateo entró primero. Evitaba mirarla. Se sentó y empezó a comer en silencio, con la mirada clavada en su plato. Después entraron Ricardo y Sofía. Se detuvieron en la puerta, observándola, esperando. Rechina terminó su fruta, dejó los cubiertos a un lado, se limpió los labios con la servilleta. Y entonces levantó la vista y miró directamente a su hijo. «He pensado en lo que me pediste, Mateo». Mateo levantó la cabeza de golpe. En sus ojos
Había una mezcla de esperanza y miedo. Ricardo y Sofía se acercaron a la mesa. «Y he tomado una decisión», continuó Regina. Su voz era neutra, sin emoción. «Tienen razón, estoy vieja. Estoy cansada de pelear». Sofía intercambió una mirada de triunfo con Ricardo. Una sonrisa diminuta se dibujó en sus labios. «Eso significa que…», empezó Mateo sin atreverse a terminar la frase. «Significa que voy a firmar los papeles», dijo Regina. Un suspiro de alivio colectivo recorrió el comedor. Mateo cerró los ojos y bajó la cabeza, como si le hubieran quitado un peso enorme de encima. «Gracias, mamá», murmuró. «Gracias». «Es la decisión más sabia, Regina», dijo Ricardo con un tono paternalista que le revolvió el estómago a ella. «Verás que es lo mejor para todos». «Pero tengo una condición», añadió Regina, y los tres la miraron con atención. «Lo que sea, mamá». «Lo que quieras», dijo Mateo. «No quiero firmar esto a escondidas, como si fuera algo vergonzoso. Esta hacienda ha sido el orgullo de mi familia por 70 años. Si voy a ceder el control, quiero hacerlo bien. Quiero que sea un acto oficial». Sofía frunció el ceño desconfiada. «¿Qué quieres decir con oficial?» «Quiero decir que quiero que estén presentes sus socios, los inversionistas del proyecto. Quiero conocer a la gente a la que le estoy entregando el futuro de mi patrimonio. Y quiero que traigan a su propio notario, para que dé fe pública del acto, para que todo quede claro y nadie pueda decir después que no sabía lo que estaba firmando». Ricardo y Sofía se miraron. La condición era inesperada, pero no parecía una trampa. Al contrario, parecía el último capricho de una vieja orgullosa. Les daba aún más legitimidad. «Me parece una excelente idea, suegra», dijo Sofía después de un momento. «Demuestra que estás lúcida y que actúas por voluntad propia». «Exactamente», dijo Regina. «¿Cuándo quieres hacerlo?», preguntó Ricardo. «Esta misma noche. Quiero terminar con esto de una vez por todas. Organicen una cena de celebración, para darle la bienvenida a la nueva era de las rocas». «Claro que sí, mamá», dijo Mateo levantándose. «Será una noche especial, te lo prometo». Se acercó y le dio un beso en la mejilla. Regina no se movió. El beso de su hijo se sintió frío. El resto del día, la hacienda se llenó de una actividad febril. Sofía pasó horas al teléfono organizando la cena. Daba órdenes a Lucha y a las otras criadas con la autoridad de una nueva patrona. Ricardo salió al pueblo. Regina lo vio desde la ventana de su habitación. Vio cómo regresaba horas después, acompañado de 2 autos lujosos que ella nunca había visto. De ellos bajaron 3 hombres de traje oscuro. Uno era el ingeniero Morales. Los otros 2 tenían rostros duros, de negociantes, los inversionistas. Regina no salió de su habitación. Se sentó en su mecedora y esperó. No sentía nervios, no sentía miedo, solo una extraña calma, una quietud profunda, como el centro de un huracán. Escuchaba el ir y venir de la gente, los preparativos, las risas de Sofía. Estaba viendo su propio funeral, y ella era la única que sabía que el muerto era otro. A las 8 de la noche bajó al salón. Se había puesto un vestido sencillo, de color oscuro. Su pelo blanco estaba recogido en un moño. Su única joya era un broche de plata que le había regalado su padre. El gran comedor estaba transformado. Habían puesto el mejor mantel, la vajilla de plata, las copas de cristal. Los 3 hombres de traje estaban de pie hablando con Ricardo. Sofía, con un vestido rojo brillante que acentuaba su vientre plano, le servía vino. Mateo iba de un lado a otro, nervioso, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Cuando Regina entró, todos se quedaron en silencio. «Mamá», dijo Mateo acercándose a ella, «estás muy elegante». «Es una noche importante», respondió ella. Ricardo se acercó con los 3 hombres. «Regina, te presento a nuestros socios, el ingeniero Morales, al que ya conoces,
el señor Castillo y el señor Varela, representantes del consorcio inversor. Los hombres la saludaron con una inclinación de cabeza. La miraban con una mezcla de curiosidad y lástima. Para ellos, era solo una vieja que estaba a punto de ser despojada. «Y él es el licenciado Figueroa», dijo Ricardo, señalando a un hombre más joven con un portafolio de cuero. «El notario que dará fe del acuerdo». «Un placer, señora», dijo el notario. «El placer es mío, licenciado», respondió Rechina. «Me da tranquilidad saber que un profesional supervisará todo». Se sentaron a la mesa. Durante la cena el ambiente fue falsamente cordial. Los socios hablaban del futuro brillante de la hacienda. Usaban palabras como rendimiento, productividad, maximización de activos. Hablaban de la tierra como si fuera un objeto, no un ser vivo. Sofía era la anfitriona perfecta. Reía, servía más vino, contaba anécdotas. Ricardo asentía a todo, hinchado de orgullo. Se sentía el nuevo patriarca. Mateo, en cambio, casi no comió. Miraba a su madre de vez en cuando. En sus ojos había una súplica silenciosa, una petición de perdón que no se atrevía a pronunciar. Rechina comió poco. Respondió a las preguntas con monosílabos. Su mente estaba en otro lugar. Estaba escuchando la voz de su padre. Estaba esperando la señal. Finalmente, terminaron de cenar. Lucha retiró los platos. Sofía hizo un gesto al notario. «Bueno», dijo ella con una sonrisa radiante, «creo que ha llegado el momento más esperado de la noche». El notario abrió su portafolio y sacó el fajo de papeles. Lo puso sobre la mesa justo frente a Rechina. También puso una pluma de tinta negra. «Señora Vega», dijo el notario con voz formal. «Este es un contrato de cesión total de derechos administrativos y de usufructo sobre la propiedad conocida como Las Rocas. Al firmarlo, usted transfiere de manera voluntaria la gestión y el control de la propiedad a la nueva Junta Administrativa presidida por el señor Ricardo Herrera y la señora Sofía de Herrera. ¿Comprende lo que está a punto de firmar?» «Lo comprendo perfectamente, licenciado», dijo Rechina. Todos los ojos estaban puestos en ella. El silencio en el comedor era absoluto. Se podía escuchar el zumbido de una mosca. Ricardo le sonreía. Una sonrisa de triunfo. Sofía la miraba con impaciencia. Mateo tenía la vista fija en la mesa. No podía soportar verla. Rechina tomó la pluma. La sintió pesada en su mano. La acercó al papel. Vio la línea punteada donde debía ir su nombre, su firma. La firma que lo entregaría todo. Levantó la vista y miró a cada una de las personas sentadas a la mesa. Vio la codicia en los ojos de los socios. Vio la arrogancia en el rostro de Ricardo. Vio el desprecio en la sonrisa de Sofía y vio la vergüenza en la cara de su hijo. «Antes de firmar», dijo Rechina, y su voz sonó sorprendentemente fuerte en el silencio. «Hay una persona que me gustaría que estuviera presente. Un viejo amigo de la familia. Un testigo de honor». Sofía frunció el ceño. «¿De qué estás hablando? No estaba planeado que viniera nadie más». «No se preocupen», dijo Rechina con una pequeña sonrisa. «Ya está aquí». Justo en ese momento, las grandes puertas de roble del comedor se abrieron de par en par. Todos se giraron para ver. En el umbral, de pie, había un hombre muy anciano, apoyado en un bastón. Vestía un traje oscuro y anticuado, pero su mirada era afilada como el acero. A su lado, había dos hombres más jóvenes, también de traje, que llevaban portafolios. Ricardo se puso pálido. «¿Benítez? ¿Qué demonios haces aquí?» El licenciado Armando Benítez entró lentamente en el comedor. El golpeteo de su bastón sobre las baldosas fue el único sonido. «Buenas noches, Ricardo», dijo el viejo abogado. «Rechina me invitó. Parece que se están repartiendo una herencia, y se les olvidó invitar al albacea de la verdadera voluntad de Aurelio Vega». La entrada del licenciado Benítez heló el aire del comedor. El notario joven, el licenciado Figueroa, se puso de pie, confundido. Los tres inversionistas miraron al viejo abogado como si fuera un fantasma.
Sofía fue la primera en reaccionar. Su sorpresa se convirtió en furia. ¿Quién es usted?, le espetó al anciano. Nadie lo invitó. Esto es una reunión privada. ¡Seguridad! Ricardo se levantó de un salto, tirando su silla hacia atrás. Benítez, lárguese de mi casa. Usted no tiene nada que hacer aquí. El licenciado Benítez sonrió. Fue una sonrisa sin alegría, afilada como un cuchillo. Ignoró a Ricardo y a Sofía por completo. Apoyó su bastón en el suelo y se dirigió directamente al notario Figueroa. «Joven», dijo con una voz sorprendentemente fuerte para su edad, «el documento que tiene enfrente es un intento de fraude». Le aconsejo que guarde su pluma y cierre su portafolio si no quiere terminar siendo cómplice de un delito federal. El notario se puso pálido. Miró a Ricardo buscando una explicación. ¿De qué está hablando este señor? Este es un acto legal. Por supuesto que es legal, gritó Ricardo. Benítez está senil. Ya no sabe ni lo que dice. El viejo abogado entonces se giró hacia los tres inversionistas. ¿Y ustedes, señores?, dijo mirándolos uno por uno. Entiendo que quieren invertir en un proyecto agrícola, pero me temo que han sido engañados. La tierra que planean explotar no está en venta y nunca lo estará. El señor Castillo, el mayor de los inversionistas, se aclaró la garganta. Disculpe, señor. Tenemos un acuerdo preliminar con el señor Herrera. La señora Vega está a punto de firmar la cesión de derechos. Todo está en orden. No, no lo está, dijo Benítez con calma. Ustedes creen que están comprando el derecho a cultivar la tierra, pero lo que realmente quieren es lo que hay debajo de ella, el coltán. El silencio en la mesa fue una confesión. Y resulta, continuó el viejo abogado, disfrutando cada palabra, que lo que hay debajo de la tierra no le pertenece al señor Ricardo Herrera, ni siquiera le pertenece a la señora Rechina Vega. Todos miraron a Rechina, confundidos. Ella permanecía sentada, quieta, observando. ¿A qué se refiere?, preguntó Sofía con desprecio. Esta tierra es de su familia. Ella es la dueña. Ella es la dueña de la superficie, de la casa, de los campos, de los árboles, explicó Benítez, pero del subsuelo, de cada piedra y cada mineral que hay bajo nuestros pies, la dueña es otra persona, o mejor dicho, otra entidad. Hizo una seña a uno de los hombres que lo acompañaban. El hombre dio un paso al frente y puso sobre la mesa una vieja carpeta de cuero oscuro, la misma que Rechina había sacado de la pared. Rompió el sello de cera de 50 años y sacó un documento grueso, amarillento por el tiempo. Este es un fideicomiso minero irrevocable, establecido por don Aurelio Vega en el año 1968, anunció Benítez. En él se establece que los derechos de explotación de todo el subsuelo de la propiedad, las rocas, le pertenecen, en vida y de forma intransferible, a su única hija, Rechina Vega. El notario Figueroa tomó el documento con manos temblorosas. Sus ojos de experto recorrieron las páginas, vio los sellos, las firmas, los registros, levantó la vista, horrorizado. Esto es legal. Es completamente vinculante. Lo que significa, señores inversionistas, dijo Benítez sonriendo de nuevo, que el papel que ustedes iban a firmar vale menos que la servilleta con la que se limpiaron la boca. No pueden cavar ni un pozo en esta propiedad sin la firma de la señora Rechina, y les aseguro, ella no va a firmar. El señor Castillo se levantó de la mesa abruptamente. Su cara estaba roja de furia. Miró a Ricardo. ¿Usted sabía de esto? Nos ha hecho perder el tiempo y el dinero. Esto es un fraude. Yo no sabía nada. Es una trampa de esta vieja, gritó Ricardo señalando a Rechina. Sofía se puso de pie. Su rostro estaba descompuesto por el odio. No le crean. Es una mentira. Es una vieja manipuladora que no quiere soltar el poder. Está loca. Díselo, Mateo. Dile cómo ha estado actuando.
Mateo estaba paralizado. Miraba de unos a otros, pálido como un muerto. La verdad era demasiado grande, demasiado monstruosa para entenderla de golpe. Yo... Usted no va a decir nada, joven, lo interrumpió Benítez con un tono casi amable, porque me temo que hay un segundo punto en la agenda de esta noche. Sofía se rió, una risa histérica. ¿Qué más tiene, viejo ridículo? ¿Otro papel amarillento? Nada de lo que haga va a funcionar. Yo tengo el arma más poderosa de todas. Llevo en mi vientre al heredero de esta familia, el hijo de Mateo. Y entonces ocurrió el segundo golpe, más silencioso, pero infinitamente más cruel. El segundo hombre que acompañaba a Benítez dio un paso al frente. No parecía un abogado. Tenía la mirada tranquila y observadora de un policía. Abrió su portafolio. Mi nombre es Julián Cortés, dijo con voz monótona. Soy investigador privado. Fui contratado por el licenciado Benítez para verificar ciertos datos. Sacó un sobre delgado y se lo entregó a Mateo. ¿Qué es esto?, preguntó Mateo con voz temblorosa. Es el informe de mi investigación, joven. Ábralo. Con los dedos torpes, Mateo rasgó el sobre. Sacó una sola hoja de papel. Era el reporte de una clínica. Un análisis de sangre. Leyó el resultado. Una sola palabra. Negativo. No entiendo, susurró Mateo mirando a Sofía. Permítame explicarle, dijo el investigador Cortés. Su esposa, la señora Sofía, nunca ha estado en la clínica de maternidad que le mencionó. No hay registro de ninguna consulta. Sin embargo, sí visitó el laboratorio del doctor Quiroga hace 3 días. Se hizo un análisis de sangre general. El resultado prueba sin lugar a dudas que no está, y no ha estado recientemente, embarazada. El mundo se detuvo. El silencio en el comedor fue absoluto. Todos miraron a Sofía. Miraron su vientre plano. Mateo levantó la vista del papel. Su rostro era una máscara de dolor y de incredulidad. Sofía. Su voz fue apenas un susurro roto. Dime que es mentira. Dime que este hombre miente. Nuestro hijo... Sofía no respondió. Se quedó de pie, con la boca entreabierta, atrapada. La mentira que había sido su mejor arma se había convertido en su propia soga. «Sofía, dime algo», gritó Mateo, y su grito fue un lamento que rompió el corazón de Rechina. «Mateo, mi amor, yo te lo puedo explicar. Es que yo creía...» «Mentiste», sollozó Mateo arrugando el papel en su puño. «Todo fue una mentira. El bebé nunca existió. Me usaste. Usaste a nuestro supuesto hijo para poner a mi madre en mi contra». Se dejó caer en su silla, cubriéndose la cara con las manos. Sus sollozos eran el único sonido en la habitación. El señor Castillo, el inversionista, miró la escena con asco. Hizo una seña a sus socios. «Vámonos. No hay nada que hacer aquí. Esto es un nido de víboras». Los 3 hombres se levantaron y salieron del comedor sin decir una palabra más. El notario Figueroa recogió sus cosas a toda prisa, murmuró una disculpa y prácticamente huyó detrás de ellos. En la mesa quedaron solo ellos, la familia rota. Ricardo se había desplomado en su silla. Miraba un punto fijo en la pared, con los ojos vacíos. Sofía temblaba de pies a cabeza, alternando la mirada entre la furia y el pánico. Y Mateo lloraba desconsoladamente. Entonces, Rechina se puso de pie. Dejó la pluma sobre la mesa. Su rostro no mostraba triunfo, solo una profunda y amarga tristeza. Caminó lentamente hasta quedar junto a su hijo. Puso una mano en su hombro. «Ya pasó, hijo, ya pasó». Mateo levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, llenos de una culpa insoportable. «Mamá, perdóname. Yo te creí. Yo les creí a ellos. Perdóname». Rechina no respondió. En su lugar miró a su esposo y a su nuera. Ya no eran monstruos. Eran solo 2 personas pequeñas, patéticas,
ahogadas en su propia codicia. La cena ha terminado, dijo Regina, y su voz, aunque suave, resonó con la autoridad de la dueña de la casa, de la tierra y de la verdad. Y ustedes dos ya no tienen un lugar en esta mesa, ni en esta casa. Sofía la miró con los ojos llenos de veneno. No creas que has ganado, vieja estúpida. Regina la miró por última vez. Yo no he ganado nada esta noche, dijo con calma. Solo he evitado que mi familia lo perdiera todo, especialmente el alma. Se quedó de pie, junto a su hijo que lloraba, mientras el licenciado Benítez observaba desde la puerta. La guerra había terminado. La hacienda estaba a salvo, pero el silencio que llenó el comedor no era de paz. Era el sonido de una familia que se había quebrado para siempre.